Amigas, amigos, bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida a este programa, El Cielo del Béisbol. Muchas gracias a todos por seguirnos en estas transmisiones. Les pedimos, como siempre, ayúdenos dándole compartir para que más personas puedan ver esta transmisión. Denle compartir, por favor, y así más personas, más público podrá disfrutar de este programa del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, El Cielo del Béisbol. Como ustedes recordarán, comenzamos en los días lunes a transmitir este programa en donde recordamos y platicamos de los inmortales del béisbol mexicano por fechas de su elección, las fechas de su entronización al Salón de la Fama. En esta ocasión vamos a platicar y a recordar a los inmortales que fueron electos y entronizados al Salón de la Fama en 1973 y 1974. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a iniciar con el primero de ellos, que es Daniel La Coyota Ríos. Nació el 17 de diciembre de 1919 en Beaver, Texas. Falleció el 11 de diciembre del 2002. Electo al Salón de la Fama en 1973. Por su tremenda velocidad y su efectivo lanzamiento de nudillos, está catalogado como uno de los grandes pitchers que han desfilado en el béisbol de México. Debutó en la Liga Mexicana en 1939 con el Comintra de Manuel Oliveros, quien lo contrató cuando era amateur en Texas. Actuó en 16 temporadas del circuito, jugando 12 para el equipo de Monterrey. Ocupa uno de los primeros lugares en triunfos obtenidos con 180 y aparece entre los líderes de innings lanzados con 2,769 en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Fue líder en victorias con 20 en 1943 y con 21 en 1949. Una de sus hazañas más recordadas la consumó en 1946 en el desaparecido Parque Delta de la capital de la República, cuando superó un cerrado duelo de picheo al célebre zurdo norteamericano Max Lanier para que el Monterrey derrotara al Veracruz 2-0 en 12 entradas. Ríos, la Coyota Ríos, solo aceptó un hit de Buster Clarkson en el último episodio. Su gran calidad también la demostró durante 12 años en la Liga de la Costa del Pacífico. Fue estrella de los Venados de Mazatlán, club con el que lanzó en 10 temporadas. En total ganó 110 juegos. En febrero de 1955, en ocasión del Campeonato Invernal Mexicano, dio el título a Mazatlán al vencer 1-0 al Poza Rica, con picheo de 3 hits y con jonrón en la 9ª entrada. Hijo de padres regiomontanos, Ríos radicó por muchos años en Naica, Chihuahua, en donde por mucho tiempo fue manager de un club amateur e instructor de jugadores infantiles y juveniles. Él fue Daniel La Coyota Ríos, electo al Salón de la Fama en 1973. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente inmortal, electo en ese año, en el 73, Roberto Ortiz. Nació el 30 de junio de 1915 en el Central Senado Camagüey, Cuba, y falleció el 15 de septiembre de 1971 en Miami, Florida. Electo al Salón de la Fama en 1973. Está considerado como uno de los peloteros de mayor colorido y de más clase que han desfilado por los diamantes de nuestro país. Procedente de los Senadores de Washington, llegó a la Liga Mexicana en 1945 para vestir la franela de los Rojos del México. Pronto se convirtió en una de sus grandes figuras
por su tremendo bateo y por su profesionalismo. Siempre dio su máximo esfuerzo en el terreno el gigantesco jardinero derecho cubano, 1,93 de estatura y 95 kilos. Y los fanáticos escarlatas lo colocaron en el pedestal destinado a sus ídolos. Apodado el Guajiro, Ortiz escribió páginas doradas en su brillantísima trayectoria. En 1948 estableció el récord que le rompieran que lo rompieron recientemente al batear de hit en 35 juegos consecutivos. Su promedio en esa racha fue de .441 de bateo. Con el México implantó otros dos récords: campeón de jonrones y líder de bases alcanzadas con hits 4 años al hilo. Fue el primero de dos bateadores que han obtenido 4 títulos seguidos de slugging. Esto es el porcentaje de bases alcanzadas con hits. En sus 3 últimas campañas, 1952 con Nuevo Laredo y 1955 y 1956 con Yucatán, actuó como pitcher. En 1956 tuvo récord de 13 ganados, 2 perdidos. En el campeonato cubano fue estrella por muchos años del Almendares. Su promedio global en 6 temporadas en las ligas mayores fue de .255. Retirado del béisbol en 1958, emigró en 1961 a Miami, Florida, en donde permaneció hasta el día de su muerte. Este fue Roberto Ortiz, inmortal del béisbol mexicano, electo al Salón de la Fama en 1973. Continuamos con Agustín Bejarano. Agustín Bejarano nació el 16 de mayo de 1909 en Manzanillo, Oriente, Cuba. Falleció el 6 de noviembre de 1972 en Ciudad Madero, Tamaulipas, electo al Salón de la Fama en 1973. Llegó de Cuba, su país natal, a México el 1 de mayo de 1931 como parte del famoso equipo Almendares. Se quedó a jugar aquí durante más de 20 años. A lo largo de su actuación en Diamantes Nacionales, se hizo de un sitio de privilegio entre los aficionados por su destreza en el terreno de juego y por sus dotes de caballero. Fue un pelotero querido y admirado. Para los pitchers contrarios, su consistente bateo significó siempre un problema. No ha existido en el béisbol de México un jugador más rápido y con mayor habilidad para correr las almohadillas como él. Muchos le llamaban el hombre de los pies alados. En la Liga Mexicana de Béisbol fue dueño del récord de más bases robadas en todos los tiempos con 313. En 8 campañas batió sobre 300 y en su mejor año, 1937 con el Águila de Veracruz, promedió .404. Hazaña que muy pocos han logrado en los anales del circuito. Su promedio global en 16 años es de .312. Vistió el uniforme de 7 equipos campeones: Águila, Córdoba, Azules de Veracruz 2 veces, Monterrey 2 veces y Torreón. En la Liga de la Costa del Pacífico jugó para Culiacán, Guaymas, Ciudad Obregón, Mazatlán y Guadalajara, y también sobresalió de manera notable. Él es Agustín Bejarano, inmortal del béisbol mexicano, electo en 1973 y desde esa fecha está en el cielo del béisbol, en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Bien, continuando con, vamos a continuar con el siguiente. Nada más si me permiten, quiero agradecer
Nada más si me permiten, antes de continuar, quiero agradecer a las personas que se están reportando al programa, El Cielo del Béisbol en Facebook. Un saludo para Juan Jaramillo, que nos escribe desde Hermosillo, Sonora. Saludos desde Hermosillo, nos manda Juan Jaramillo. Víctor Manuel Taylor Gerardo, igualmente, un saludo para él. Sandy López, saludos desde Los Corazones, Oaxaca. Un saludo hasta Oaxaca. Víctor Manuel Taylor Gerardo, también un saludo, ya les decía, y ahí vamos. Armando Rodríguez también nos escribe. Un saludo para todos ellos. Bien. Vamos a continuar ahora con el siguiente inmortal. Y se trata de Anwar Kanabati. Anwar Kanabati nació el 13 de agosto de 1911 en Parral, Chihuahua. Falleció el 11 de mayo de 1965 en Monterrey, Nuevo León. Electo al Salón de la Fama en 1973. En los 17 años que estuvo conectado con el béisbol profesional mexicano, se caracterizó por ser un directivo realista que sostuvo y puso en práctica la tesis de que ese deporte debía incluirse en el renglón de los negocios y por lo tanto que era esencial hacer grandes erogaciones económicas a fin de ofrecer un buen espectáculo en beneficio de los aficionados. Sus actividades no se limitaron a desempeñar la presidencia del equipo Monterrey de 1949 a mayo de 1965, sino que batalló arduamente buscando nuevos horizontes para la Liga Mexicana de Béisbol. Así fue como, sorteando innumerables obstáculos, consiguió que el circuito ingresara al béisbol organizado profesional de Estados Unidos en 1955, quedando abierta la puerta para que los peloteros nacionales, sin cortapisa alguna, pudieran actuar en las grandes ligas del vecino país. Este movimiento ha resultado provechoso para jugadores y equipos. Consciente de que para un efectivo desarrollo del pelotero mexicano era indispensable la creación de circuitos de menor categoría, en 1970 reorganizó la Liga Central, que había desaparecido 2 años antes. De los Tuneros de San Luis Potosí, de ese circuito, fue de donde Kanabati firmó para el Monterrey al gran bateador Héctor Espino en 1962. Durante su gestión como presidente del Monterrey, el equipo fue campeón en 1949 y 1962. En 1965 sufrió un accidente practicando el polo a caballo, su deporte favorito después del béisbol, en King Ranch, Texas, y que posteriormente le causó la muerte. Este fue Anwar Kanabati, inmortal del béisbol mexicano desde 1973. Desde entonces está él en el cielo del béisbol, en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Vamos a continuar con el siguiente inmortal. Perdón. Y tenemos ahora a Lázaro Penagos. Él nació el 17 de diciembre de 1893 en Córdoba, Veracruz. Falleció el 15 de enero de 1979, también en Córdoba, Veracruz, y electo al Salón de la Fama en 1973. Lázaro Penagos fue electo al Salón de la Fama por una brillante trayectoria de más de 40 años en el béisbol como pelotero, manager y directivo. Penagos fue fundador de ligas y campeonatos, ocupando un sitio de primacía en el fomento de este deporte en su natal Córdoba, Veracruz. Desde los 14 años, en 1908, empezó a jugar en la plazuela de San José, en Córdoba, con guantes de lona
una rama de naranjo como bat y con pelotas de hilo de media. En 1915 realizó estudios en la Academia Militar de Ithaca, Nueva York, en Estados Unidos. Jugó hasta 1916 como pitcher, ganando $6 por juego. Ese año regresó a Córdoba, en donde operaban solo dos equipos, el Colón de Ruperto García y el Kaiser del presbítero Francisco J. Krill. Penagos formó parte del Colón como pitcher y tercera base. Esos dos clubes se fusionaron en 1917 para enfrentarse al Águila de Veracruz, en el que actuaban Paco Rivera, Lucas Juárez, que a la postre inmortal, Raúl Mata y Ramón O'Reilly, entre otros famosos peloteros de esa época. En 1934 fundó el Club Cafeteros, que compitió en el Campeonato de Córdoba. En 1937 inscribió a los Cafeteros de Córdoba en la Liga Mexicana de Béisbol y fue su manager ese año. En 1942 fundó el Club Abejas para participar en el Campeonato Estatal de Veracruz. Contrató a Beto Ávila, que jugaba en tercera base y pitcher en el puerto de Veracruz, y lo convirtió en segunda base. Más tarde, en 1951, fundó la Liga Invernal Veracruzana en unión del licenciado Guillermo García Rivera, liga que posteriormente tendría un gran éxito en esos años, en los 50 y principios de los 60. Este fue Lázaro Penagos, inmortal del béisbol mexicano desde 1973, en el cielo del béisbol. Bien, ahora vamos a continuar con Manuel Oliveros. Manuel Oliveros nació el 27 de mayo de 1895 en Puebla, Puebla. Falleció el 6 de febrero de 1983 en México, Distrito Federal. Electo al Salón de la Fama en 1973. Manuel Manolo Oliveros empezó a practicar béisbol a los 10 años de edad en las faldas del Cerro de Loreto, en Puebla. Se trasladó a la Ciudad de México en 1910. En 1915 marchó a Los Ángeles y San Francisco, en donde continuó jugando como pitcher. En ese viaje adquirió conocimientos sobre el juego que con el tiempo supo acrecentar de manera notable, hasta convertirse en uno de los managers más técnicos que ha habido en el béisbol nacional. Ya de regreso a la Ciudad de México en 1922, fundó el Club Tigres del Comintra, al cual manejó hasta 1940, año en que se disolvió. En 1925 ganó el campeonato por el trofeo Van Johnson, donado por Brian Johnson, fundador y presidente de la Liga Americana. Más tarde, en 1928, el Comintra ingresó a la Liga Mexicana y Oliveros lo llevó a la conquista del título en 1930 y 1933. En 1939, la selección Oliveros ganó a la selección Carmona el primer juego de estrellas, una carrera a 0 en 11 episodios. Siempre al timón del Comintra, realizó 2 exitosas giras a Los Ángeles, California, en 1936 y 1940, habiendo ganado en total 22 encuentros, perdido 2 y empatado 1. Su forma de manejar despertó cálidos elogios de Connie Mack en ocasión de la visita de los Atléticos de Filadelfia a la Ciudad de México en 1935. Retirado de la pelota profesional a partir de 1941 y hasta 1961, se dedicó a impartir enseñanzas a los jugadores jóvenes, lo cual hizo con verdadero acierto. Este fue Manuel Oliveros, inmortal del béisbol mexicano desde 1973, en el cielo del béisbol.
Bien, vamos a continuar. Saludos a todas las personas que se han estado reportando. Ya traemos una cantidad interesante de personas que se reportan. Muchas gracias a todos por seguirnos. Saludos para todos. Continuamos. Ahora vamos a comentar sobre los inmortales de 1974, que están en el Salón de la Fama desde 1974. Y tenemos primeramente al gran Alfred Al Pinkston. Nació el 22 de octubre de 1917 en Tuscaloosa, Alabama. Falleció el 18 de marzo de 1981 en New Orleans, Luisiana. Electo al Salón de la Fama en 1974. Alfred Pinkston es reconocido como el bateador de mayor consistencia que ha actuado en la Liga Mexicana de Béisbol. Su increíble estabilidad a la ofensiva lo llevó a establecer récords admirables durante su trayectoria de 7 años por los Diamantes Nacionales. En sitio muy especial se consignan sus marcas de mejor porcentaje global de bateo en todos los tiempos, 372, y los 4 campeonatos de bateo consecutivos que conquistó con promedios de 369, 397, 374, 381, de 1959 a 1962. En 1963 perdió el quinto título por 4 diezmilésimas de porcentaje. Fue algo increíble. Fue nada menos, lo perdió contra Vinicio García, el veracruzano Vinicio García, que jugaba para los Sultanes de Monterrey en 1963. Por mucho tiempo tuvo los siguientes récords por temporada: más carreras producidas, 144, más hits, 225, y más bases alcanzadas con hits, 366. Además, comparte 4 marcas: más jonrones en un juego con 3, más carreras anotadas en un juego con 6, más años siendo líder de hits con 3 y más años consecutivos siendo líder de hits con 2. Contratado por los Diablos Rojos del México en 1959, el norteamericano Pinkston pronto llamó la atención por su destructor bateo y por su deficiente fildeo en el jardín derecho. En 1961 fue transferido al Águila de Veracruz a cambio de Miguel Becerril Fernández, en una operación que despertó los más encontrados comentarios, y tal como lo hiciera en la capital del país, en el Puerto Jarocho continuó disparando hits a granel. Este fue Alfred Al Pinkston, inmortal del béisbol mexicano desde 1974. Desde ese año, en el cielo del béisbol. Bien, continuamos con el siguiente inmortal, y se trata de Ramiro Cuevas. Perdón. Ramiro Cuevas nació el 28 de mayo de 1928 en Ébano, San Luis Potosí. Falleció el 11 de abril de 1987 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Electo al Salón de la Fama en 1974. Ramiro Cuevas empezó a escribir páginas doradas en el béisbol apenas un año después de haberse hecho profesional. El 6 de febrero de 1949 lanzó juego sin hit ni carrera en la Liga del Golfo para que el club ébano ganara por 2-0 a los Cañeros de Ciudad Mante, en esta población tamaulipeca. El 14 de agosto de 1953 fue autor del encuentro más famoso en la historia de la Liga Mexicana, el juego perfecto, que lanzó contra el México en el desaparecido Parque Delta, 14 de agosto de 1953, que terminó 1-0
favorable a Nuevo Laredo tras de 9 innings de intensa emoción. Él es el lanzador de uno de los juegos perfectos que hay de 9 entradas, que son 3. Hay 3 juegos perfectos de 9 entradas y 5 juegos perfectos de 7 entradas. Y aparte hay un juego perfecto lanzado en playoff, conquistado en playoff por Oscar Rivera. Bien, y el 29 de octubre de 1954 entró al libro de récords de la Liga de la Costa del Pacífico. Actuando para el Jalisco en Guadalajara, dejó sin hit ni carrera y derrotó al Navojoa por 3-0. José Luis Chile Gómez, impresionado por el formidable control de Cuevas, que fue su principal arma desde la loma, lo firmó para los Tuneros de San Luis Potosí y lo hizo debutar en la Liga Mexicana en 1949. En su carrera en este circuito ganó 80 juegos y perdió 71. Se retiró prematuramente como jugador activo en 1959. Posteriormente fue manager e instructor de picheo de Ciudad Mante en la Liga Central. Este fue Ramiro Cuevas, inmortal del béisbol mexicano desde 1974. Desde entonces, en el cielo del béisbol. Bien. Por último, tenemos al inmortal, el último inmortal de este grupo del que estamos platicando el día de hoy, y se trata de Agustín Verde. Perdón. Agustín Verde nació el 28 de agosto de 1888 en Pinar del Río, Cuba. Falleció el 28 de septiembre de 1952 en Veracruz, Veracruz. Electo para el Salón de la Fama en 1973. Figura como un manager de leyenda en el béisbol mexicano. Entre otras cualidades, tuvo la de saber manejar a jugadores estrellas y la de imprimir a sus clubes un recio espíritu de pelea. Esto fue resultado de sus conocimientos naturales de psicología que le permitían dar a cada pelotero el trato adecuado a su carácter, consiguiendo con ello que jugaran con entusiasmo y fibra sin paralelo. Fue manager durante 28 años consecutivos, a partir de 1914 del Águila de Veracruz, al que llevó al título de la Liga Mexicana en 1937 y 1938. Se le considera el mejor timonel que ha tenido el club porteño en toda su historia. Como jugador, cubrió la tercera base y el jardín izquierdo. Fue un bateador consistente que conectaba muchas líneas. De haberse compilado estadísticas de su época, aparecería en ellas con un elevado promedio a la ofensiva. Recordemos las estadísticas del béisbol en la Liga Mexicana, se llevan a partir de 1937. Se le reconocen méritos como impulsor de béisbol. Durante años y años sostuvo al Águila y periódicamente traía novenas de Cuba para que jugaran series contra su club, además de las que disputaba frente a equipos norteamericanos de los barcos que atracaban en Veracruz. Procedentes de Cuba, sus padres arribaron a Veracruz en 1900, cuando él tenía 12 años de edad. Desde entonces hasta su muerte, Verde radicó en ese puerto donde formó su familia. Este fue Agustín Verde, inmortal del béisbol mexicano desde 1974. Y desde entonces está en el cielo del béisbol, en el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Bien, amigas, amigos, pues ha sido un placer el día de hoy compartir con ustedes recordar a estos inmortales. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido. Aquí tenemos saludos de Fernando Garibay y Belio Mejía. Un abrazo virtual a todos, sigan cuidándose igualmente. Un saludo hasta allá, Juan Jaramillo, Armando Rodríguez, en fin,
a todos los amigas y amigos que se reportaron el día de hoy en la plática en este programa del cielo del béisbol, en donde estamos recordando cada lunes a los inmortales del béisbol mexicano. Les recordamos el día de mañana, no se olviden de seguir, no olviden de seguirnos. A las 7 de la tarde tendremos el programa de los martes, Joyas de Colección, donde les mostramos y platicamos sobre 5 piezas de inmortales que son 5 joyas de colección que forman parte del tesoro del Salón de la Fama del béisbol mexicano. Y se las llevamos hasta ustedes mostrándoles fotos y platicándoles la historia de ellas para que conozcan más del béisbol mexicano, de la historia del béisbol mexicano, para que conozcan más de los inmortales del béisbol mexicano, que son los que con sus logros, con sus hazañas, han escrito la historia del béisbol mexicano. Bien, pues les recordamos que nos sigan. También recordemos, miércoles y viernes tenemos pláticas de béisbol a las 7 de la tarde. Por hoy ha sido todo. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Gracias por seguirnos y gracias por estar pendientes de la cita que tienen con nosotros, con el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Los lunes, el cielo de béisbol, recordando, los martes, joyas de colección, y los miércoles y viernes, pláticas de béisbol, en donde César Tello, Edgar Quintero y un servidor, Francisco Padilla, platicamos con un invitado que tenemos siempre de lujo. Y normalmente tenemos invitados que son inmortales del béisbol mexicano. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. Les agradecemos. Hasta luego y síganse cuidando. Muchas gracias.